Buenas noches para todos, bendiciones. Y hoy vamos a hablar de un tema bien especial y de mucho interés. Y aunque para otros ha sido causa de duda, pero hoy a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta si realmente el purgatorio existe o no existe, si es bíblico o no es bíblico. Que es en este su canal Lo que diga la Biblia. Active la campanita, suscríbase para que les sigan llegando más mensajes de enseñanza. Bendiciones. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente y les quiero mostrar esta versión de la palabra. La Biblia, Dios habla hoy. Es una versión católica que compré hace no más de 2 años. Me gusta porque tiene un lenguaje más entendible, más fluido, y quiero hacer la enseñanza acerca del purgatorio a través de la misma Biblia católica. Y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra si realmente el purgatorio existe o no existe. Vamos a estudiar 2 pasajes. Uno de los pasajes es Mateo 5, versículo 25. Y el otro pasaje con el que se sustenta que sí existe el purgatorio es Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. ¿De dónde saqué estos versículos? Estos versículos los saqué propiamente de un video que hacía un señor sacerdote llamado Luis Toro. Es un apologista católico muy reconocido en las redes sociales. Y los tomé de ahí y los estudié en su misma Biblia, y es lo que hoy vamos a aprender. Si realmente fue lo que él quiso decir, se los voy a explicar también lo que él dijo y les voy a explicar lo que quiere decir la palabra. Lo vamos a leer y usted lo va a estudiar en su casa, van a tomar los pasajes y van a cerciorarse por ustedes mismos de qué están hablando estos pasajes y si realmente hablan de que hay un lugar llamado purgatorio donde las almas penan, purgan las culpas y que se pueden sacar de allá orando, como también lo vi en otro video de otro señor sacerdote argentino, que él decía que había sacado más de 33.000 almas del purgatorio con 3 cosas. La primera era un rosario frente a un sagrario, era otro rosario interno y era hacer un Padre Nuestro por las intenciones del Papa Francisco. Y con esas 3 podía sacar usted solamente un alma. Él dice y afirma que no se puede sacar 2 ni 3, solamente una. Entonces, tendremos que mirar, ese es otro tema, pero tendremos que mirar si eso también es bíblico o no es bíblico. Bien, entonces vamos al libro de Mateo capítulo 5 y versículo 25. Mateo 5, capítulo 5, versículo 25, dice así: si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estás a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Versículo 26, también lo tocan ahí. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Cuál fue la explicación que dio el señor sacerdote? Él decía que esta cárcel a la que se refiere Mateo 5:25, donde habla el Señor Jesús, es el purgatorio, es el sector donde van las almas que cometen pecado, que no son de muerte eterna, pero que van a purgar una pena y que saldrán de allá hasta que pague lo último, pero que salen porque salen de allá. ¿Cómo? Como se los dije anteriormente, con las 3 cosas que le nombré ahorita. Porque él dice que no saldrá de allá hasta que pagan. O sea que es una cárcel, pero que sí va a salir
y que tiene que salir hasta que pague. O sea, por un ciclo de tiempo, por un lapso de tiempo, quedan ahí en ese lugar que ellos le llaman purgatorio. Ellos aceptan que la palabra purgatorio no existe, pero ellos le llaman a este sitio purgatorio, que es donde se purga esa pena y que de allá va a salir porque la palabra lo dice. Entonces, como no podemos hacer doctrina de un renglón o de un versículo, porque tenemos que utilizar varios versículos que apunten a lo mismo para poder sustentar algo. Y la Biblia está llena de pasajes. Pero en esta explicación solamente toman estos dos pasajes, Mateo 5 y 1 Corintios 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desvirtuar realmente si existe o no existe, si realmente habla de un lugar donde van las almas que han pecado, pero que no se van a condenar y que van a salir de esta forma? Vamos a mirar versículos más atrás. Este es el 25 y 26. Vamos a leer desde el 21 y nos vamos a dar cuenta de qué viene hablando Jesús mismo, y si nos damos cuenta si realmente es un sitio de lo que ellos hablan realmente. Mateo 5:21 dice la palabra de Dios: ustedes han oído, le estaba hablando a ellos en el sermón, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Wow. Antes se dijo que matar tendría condenación, pero ahora Jesús les está diciendo: ahora yo les digo que con solamente que usted se enoje con su hermano va a ser condenado. Odio hacia el hermano, ira con el hermano, contender contra el hermano. Wow. Eso le está diciendo Jesús. Al que insulte a su hermano lo juzgará. Versículo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Se hará merecedor del fuego del infierno. Tengan en cuenta esto. Aquí acaba de nombrar el Señor un lugar que es de condenación total, que se llama infierno. O sea que hasta ahí no viene hablando de un sitio temporal. Estamos ahí, ¿cierto? Está claro. No es un sitio temporal. Aquí viene hablando de condenación y de infierno. Y al infierno van a parar los que no creyeron en Cristo. Eso está claro. Dice, versículo 23. Así que, o sea, lo que le viene diciendo, el ejemplo. Jesús está comparando el matar, asesinar. Él dice, antes se dijo que el que matara era condenado. Él está comparando un asesinato con el enojarnos, el insultar e injuriar al hermano. Al tener el enojo, odio con él, lo está comparando. Así como nosotros los militares disparamos y asesinamos con un arma, muere alguien, con nuestras palabras estamos asesinando a las personas, con lo que estamos diciendo, la estamos asesinando. Y la palabra dice en 1 de Juan que el que aborrece al hermano, que pelea con el hermano, es un asesino. Ya vamos a mirar el pasaje más adelante. Versículo 23. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Qué viene hablando en estos 4 versículos del 21 al 25? Viene hablando de un asesinato, viene hablando de una comparación que hace con el que siente odio por su hermano, lo insulta o lo injuria. Viene hablando de una persona que viene al altar, a su iglesia, a hacer una ofrenda. Esa ofrenda de adoración a Dios, de querer ir a aprender a su iglesia, de decirle: Padre, aquí estoy, a cantarle, a adorarle. Esa ofrenda que le da a usted
y yo a Dios en el altar. Pero el Señor le está diciendo, no, esto sí está bien, pero no es más importante que usted se regrese y solucione el problema con su hermano. Reconcíliese con su hermano. Tienes que arreglar las cosas con tu hermano. No pueden estar divididos, no pueden estar enojados, no pueden estar en contienda. No, para mí está primero el perdón. Por eso deje la ofrenda. Yo sé que usted viene a adorarme y a cantar, pero regrésese y solucione con su hermano. De eso es lo que viene hablando hasta ahora, ¿cierto? Ahí no viene hablando de sitios, de almas, de muertos que se van a un sitio temporal. Hasta ahora no lo hemos visto, ¿cierto? No lo hemos leído del 21 al 24. Ahora sí viene el 25. Y dice, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. En otra versión dice, mientras estés en el camino, mientras estés todavía en vida, mientras estés todavía a tiempo de hacerlo, de poder regresar y solucionar, no dejar que pasen los días, las horas, las semanas, los meses, y ese problema se convirtió en una raíz de amargura que brotó de usted. Eso, póngase a cuentas con el adversario, con esa persona que tal vez tiene algo contra usted. Ya, póngase a cuentas, eso es lo que le está diciendo, mientras estés a tiempo, para que no te entregue. Vea cómo ilustra el Señor Jesús el problema que hay entre dos personas, el odio, la separación que puede haber entre esas dos personas, cómo lo ilustra el Señor. Y dice, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. ¿Qué representa esa cárcel? ¿Qué representa esa cárcel? Cuando usted tiene odio por su hermano, cuando no hay perdón, usted está encarcelado en ese problema. Usted está encerrado. Estar en una cárcel significa estar encerrado en un problema. Esa es la cárcel a la que se estaba refiriendo el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús en su palabra también nos habla. En el libro vamos a leerlo para que lo tengan presente, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18. Es mejor leerlo. Y vamos a ver, ¿qué estaba diciendo el Señor con esto? Dice Lucas 4, 18. Estamos hablando de una cárcel, de un problema, donde el Señor dice que si no hay perdón van a ir a parar a una cárcel, a un encierro. Pero no se preocupe, yo le digo a usted hoy, el Señor vino a darle libertad al cautivo, y lo dice en Lucas 4, 18, dice el mismo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. ¿A los pobres qué? A los que no tienen plata. No, aquí no habla nada de nada físico, de nada de plata. Aquí está hablando de los pobres de espíritu, los que necesitan de Dios. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. ¿Será que Jesús solamente esto quiere decir que él iba a ir a las cárceles y les iba a anunciar que iban a ser libres? No, esto es netamente espiritual. ¿Por qué? Y dar vista a los ciegos, no más a los ciegos, y a levantar a los paralíticos, eso no dice acá. A levantar a Lázaro, tampoco dice acá. Entonces, es para que entendamos que esto es espiritual. Y anunciar el año favorable del Señor, y a poner en libertad a los oprimidos, a los maltratados, dicen otras versiones. Entonces, esta parte espiritual que sí nombra a los presos, los que están cautivos, los que están presos en el odio, en el rencor por otras personas. Hasta este momento, dígame, ¿en dónde ha visto usted, qué ha escuchado usted que yo he leído, que habla acerca de un sitio temporal donde las almas van porque murieron en pecado, no de muerte, y que saldrían de allí con lo que les dije anteriormente, con los 2 rosarios y un Padre Nuestro? ¿Lo dice? ¿Se los leí? No, aquí no aparece nada de eso. Jesús no viene hablando de nada de eso. Aquí el tema central
Y el contexto de este pasaje es el perdón. Es el perdón. Y ahí es donde dice que si usted no perdona a su hermano va a caer en una cárcel y de allá no va a salir, dice el versículo 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Cuándo va a salir de ahí? Usted no va a salir de esa cárcel, de ese encierro, hasta que usted no sane sus heridas, hasta que usted no busque a su hermano y le pida perdón. Hasta que cuando alguna persona venga y también le pida perdón a usted, usted también perdone y se libere de eso. Eso es lo que interesa realmente, el perdón. Este pasaje y contexto nos viene hablando del perdón. Y hace una ilustración el Señor, como ya les dije, de una cárcel. Esto nos viene hablando de lo que realmente han querido explicar acerca del purgatorio. ¿Por qué el Señor es tan enfático en el perdón? Usted, mi amigo católico, mi hermano católico, tengo muchos amigos que son católicos, familia que son católicos. Los amo porque tenemos que amarnos, porque no podemos tener odio los unos por los otros, por diferentes doctrinas, por diferentes puntos de vista, ¿no? Solamente quise compartir esta palabra para que usted, si de pronto ha tenido dudas o ha estado confirmado que esa palabra del purgatorio es real a través de este pasaje, usted mismo se dé cuenta y usted pueda leer su Biblia en su casa y estudiarla y darse cuenta que realmente no es así, sin ofenderlos. Solamente estoy compartiendo el mensaje de una Biblia que la compré precisamente hace no más de 2 años realmente y la quise comprar con esta versión, con la versión católica, y aquí la tengo y me gusta. Por eso la saqué de ahí y no la saqué de otra versión para que de pronto no dijeran que está cambiada, que allá dice otra cosa. No, dice igual, dice igual. Y ustedes mismos saben, porque ustedes todos los santos días oran el Padre Nuestro. ¿Y qué dice en uno de los versículos del Padre Nuestro? ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en el perdón? Vamos a mirar Marcos 11, 25. Vamos a buscar Marcos 11, 25. Vamos a mirar por qué el Señor tanto recalcaba el perdón. Dice la palabra: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro. ¿Para qué? Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El no perdonar es pecar. Y aquí lo está recalcando el Señor. El perdón, el no poder estarse teniendo odio los unos a los otros. El Señor nos mandó fue a que nos amáramos los unos a los otros, a que nos ayudáramos, a que nos comprendiéramos, a que tuviéramos misericordia con otros. El amor que el Señor Jesús nos enseñó a través de la cruz, que Él no tenía la culpa, no tenía pecado y pagó por nosotros. Ese amor es el que le quiere decir a usted hoy y a mí, que tenemos que perdonar. Y este pasaje de Mateo 5:25 no habla del purgatorio, habla del perdón de dos personas que tal vez están mal, que tienen un problema, que se odian y que Él quiere una reconciliación. Porque el que no perdona, que acabamos de leer, el Señor no nos perdonará. Y si no nos perdonará, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué decía Mateo 25? ¿Estamos expuestos a qué? ¿Estamos expuestos a qué? En el versículo 21 y versículo 22. Se hará merecedor del fuego del infierno. No perdonar a otros significa que Dios no nos va a perdonar a nosotros. No nos va a perdonar. Significa que usted no va a estar con el Señor si no perdona a otro. Se va a ir al infierno. De eso nos habla la palabra de Dios. Y podemos recabar
con más pasajes que hablan de perdón. Ustedes pueden ir a 1 Juan 3:10 y lo voy a leer para terminar. Juan 3:10. En 1 Juan hablaba muchas cosas ahí. Dice 1 Juan 1:6, dice: si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre del Hijo de Jesús nos limpia todo pecado. Si estamos unidos, no si estamos en contienda, no si estamos peleando. En 1 Juan 3:10 dice: se sabe quiénes son hijos de Dios. Aquí hay un pasaje, voy a hacer un pequeño paréntesis, para los que dicen que todos somos hijos de Dios. Vea lo que dice este pasaje, vea lo que dice Juan. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Wow, o sea que el diablo también tiene sus hijos. ¿Por qué? Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Concluya usted. Porque el versículo 15 de 1 Juan 3 dice: todo el que odia, vea la importancia de lo que el Señor recalca a través de sus discípulos. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 5, el que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando hoy? El Señor decía: recuerden que ha dicho que el que mate será condenado, pero yo les digo que el que injurie contra su hermano, el que lo insulte, el que le diga malas palabras, el que lo odie, estará expuesto al fuego del infierno. ¿Y qué acabamos de leer aquí en Juan? Que el que odia a su hermano es un asesino. Odio es lo mismo que ser un asesino. Y no hay vida eterna en él. Para terminar, 1 Juan 4, versículo 19 dice: nosotros 4:20, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Mis hermanos, sacada de la misma Biblia católica, con todo el amor y sin reproche, quise hacer esta enseñanza hoy para muchos que tal vez están confundidos con si realmente el purgatorio existe o no existe. Tomado de un video de un señor sacerdote con el mismo pasaje, y ustedes se dieron cuenta que realmente no habla de ningún lugar de tormento donde van a estar purgando una pena y que después vayan a salir de ahí. Pero leamos un poco más y no nos quedemos leyendo solamente un versículo, porque de un versículo no podemos hacer una doctrina. Debemos estudiar más. Y ustedes pueden leer desde el versículo 21 hasta el 26 y se van a dar cuenta. Voy a hacer tal vez una segunda parte de este video, porque quedó haciendo falta un pasaje que es 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15, que también hablan que ese pasaje también justifica el purgatorio. Nos vemos en esa segunda parte. Bendiciones. Los llevo en el corazón a todos.